Una canción sobre lo que sea no es una película sobre cumplir un sueño, sino sobre lo que ocurre cuando ese sueño se vuelve un punto de fricción entre dos personas que se quieren. Elena escribe una canción y necesita grabarla. Carla tiene tiempo, dinero y una vida aparentemente resuelta. El reencuentro entre ambas no se articula desde el conflicto frontal, sino desde algo más incómodo. Silencios torcidos, gestos mal leídos, frases que parecen triviales pero cargan un peso enorme. La película se instala ahí, en ese terreno donde la amistad deja de ser refugio y se vuelve espejo. José Luis Isuarda Rubarrena construye un relato mínimo en acciones, pero denso en tensiones. La cámara observa sin corregir, deja que los diálogos se alarguen, que los cuerpos se equivoquen, que la torpeza emocional haga su propio montaje. Lo que emerge no es una denuncia explícita, sino una sensación persistente de desajuste. No se trata solo de quién tiene dinero y quién no, sino de cómo esa diferencia altera la manera de escucharse, de ofrecer ayuda, incluso de recordar el pasado. La película retrata con precisión un ecosistema creativo contemporáneo hecho de proyectos secundarios, trabajos alimenticios, plataformas, encargos ajenos y aspiraciones que nunca terminan de tomar forma. En ese paisaje, la canción de Elena funciona menos como objetivo narrativo que como detonador. Un objeto frágil que expone heridas más profundas relacionadas con el valor, el reconocimiento y la dependencia. Hay humor, pero no de remate. Es un humor que nace de la incomodidad, de la incapacidad de los personajes para decir lo que realmente piensan sin arruinarlo todo. Y hay melancolía, no como lamento, sino como clima. La conciencia de que algunas relaciones cambian sin romperse del todo y que ciertos afectos sobreviven incluso cuando ya no saben cómo habitarse. Más que una historia de creación artística, una canción sobre lo que sea termina siendo una exploración sobre el privilegio como fuerza invisible, no solo como ventaja material, sino como algo que moldea la percepción, anestesia ciertas culpas y vuelve opacas las heridas del otro. Isuard no busca culpables claros, prefiere observar cómo dos personas bien intencionadas pueden lastimarse sin querer, simplemente por vivir en lugares distintos del mismo mundo. ¿Todavía vives con tus papás? No, se regresaron a Suiza. ¿Y usted de paz? Digamos que me ayudaron a comprarlo. En el fondo, creo que me podría ir bien haciendo eso, lo de la música. Así que hiciste una canción. La quiero grabar, pero es un dineral del estudio y eso. And the beast inside my mind, I need to drown him and hide. I'm here to save someone. A ver cómo junto el dinero. Someone, but I'm not here. El cine se ve, pero también se escucha. Cine. Cine. Y más cine. Con Charlie del Río y el equipo Cinemanet. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se convierte en el testigo silencioso de nuestro paso por el mundo. Y la historia en la llave para comprender nuestro presente y moldear nuestro futuro. Pantalla y memoria. @Enrique Figueroa MX en TikTok, Facebook e Instagram. Muy buenos días, tardes o noches para la gente que nos ve en la repetición y para la gente que nos está viendo en vivo. Hola y feliz año 2026. Todavía se vale en todo el mes de enero felicitarnos. Y pues nada, de este lado también me está acompañando mi querida Rosalina Piñera en este primer doble enfoque, que es la colaboración entre Cinemanet y Pantalla y Memoria, donde hablamos todos los jueves de estrenos de cine mexicano. Ros, feliz año, ¿cómo estás? Muy contenta y creo que estamos iniciando pues con una voz muy jovial, ¿no? La voz de los jóvenes, las canciones con la emisión que les vamos a presentar hoy, que se titula es justamente una canción sobre lo que sea, pero en realidad creo que su letra es muy profunda y establece un diálogo con el público, que es como lo que vamos a ver a continuación. Así es, pues les damos la bienvenida
o José Luis Isuarde, él es director de esta película, Una canción sobre lo que sea, y a Camila Costa, quien es su protagonista. Bienvenidos y feliz año. Hola, muchas gracias, feliz año igualmente. Muchas gracias. Oigan, pues cuéntenos cuál es el génesis de esta canción sobre lo que sea. Sobre lo que sea, ¿no? Pues es como este deseo de hacer arte. Luego ya no importa ni de qué se trate, ¿no? Nada más es como esta onda de que quieres hacer música para ver si te haces famoso, quieres hacer cine para ver si tienes éxito, ¿no? Y es un poco una evaluación de lo que creemos que es el éxito o lo que es o no es el éxito y cómo son las relaciones humanas en el camino, creo, un poquito. Y bueno, esta película, bueno, les contamos un poquito, justamente la historia es, Elena es una joven actriz, ¿no? Que graba, es la voz de varios audiolibros, ¿no? De superación personal, que el tema es importante en este caso. Y ella también es compositora y lo que más quiere, es el anhelo que persigue es dar a conocer una canción, obviamente, que esconde y que va a revelar varias cosas, muy profundas del personaje. ¿Qué tanto de autobiográfico es el abrirse justamente camino en el arte, en todos los medios? Pues yo diría que bastante. No sé si había la intención per se de retratar situaciones personales específicamente, pero sí está obviamente muy permeada la película y la historia, el personaje también mucho pues de José Luis y un poco de mí. Y sí, era muy fácil, por ejemplo, como actriz, entrarle a todas las frustraciones que vive ella, porque yo creo que cualquier joven actor o no tan joven actor o cualquier persona que esté intentando algo, eh, o intentando emprender o arrancar con algo, pues yo creo que se ha sentido así, ¿no? De lo iré a lograr, ¿para qué lo estoy haciendo? Y demás, ¿no? Entonces, pues sí hay mucho de nosotros ahí. Sí, platicábamos antes de entrar a este espacio, justamente que Cinemanet pues, ya cumple más de 20 años y yo le digo a Charlie, a quien también le enviamos un gran abrazo, fundador de Cinemanet, pues son trabajos de persistencia, ¿no? Y la película justamente, como ya bien decías, Camila, se puede ampliar no solamente el elemento artístico, sino el elemento de todo aquel que quiera hacer algo, ¿no? Y en eso va el corazón de la película. José Luis, cuéntanos un poquito también cómo se fue gestando el tema del guión y justamente para poder, pues sí, como el primer paso para empezar a desarrollar esta película, que también tiene sus particularidades en el tema de la preproducción. Sí, pues yo creo que uno siempre está. La creatividad funciona de maneras raras, ¿no? Pero a veces te llega una idea y se queda atornillada ahí en tu cráneo. Y a mí esta idea como de esta joven que quiere grabar su canción y necesita dinero y para conseguir dinero visita a una vieja amiga de la secundaria con la que hace mucho no habla, pero que ahora es una empresaria exitosa y es como quiere reconectar con una amiga, pero en realidad su motivo principal para ir ahí es pedirle dinero y me parecía como una situación muy incómoda, y que a mí me divertía, o sea, me parecía como algo muy chistoso, como de esta persona tratando de pedir dinero, pero obviamente, pues, es como súper mala idea hacer eso, porque hace años no ves a esta otra persona. Y me parecía que había una humanidad ahí que se iba, revelando pues, lo que significa la amistad, ¿no? Porque la amistad tiene 1000 formas y todas son amistad, ¿no? Y justo, pues, como era una película que íbamos a hacer sin recursos económicos, sin inversión de empresas, de entretenimiento o de fondos gubernamentales, pues, teníamos que ser muy inteligentes para poder hacer escenas, por ejemplo, en locaciones que nos dieran un valor de producción sin que tuvieran que costarnos dinero, ¿no? Entonces, era un poco pensar qué me rodea, ¿no? A qué tipo de favores puedo pedir, qué puedo conseguir, y entonces escribir el guión para que sucediera de una forma que
que sucediera en locaciones interesantes a las que tengo acceso, con actores que son amigos nuestros, que sabíamos que nos iban a decir que sí, haciendo muchas cosas de intercambios, pero eso ya es como un poquito más el modelo de producción, ¿no? Como si queríamos grabar en un teatro, ¿qué le podemos ofrecer a un teatro? A cambio de que nos permitan grabar una mañana, ¿no? Pues tal vez les podemos hacer un registro audiovisual de una de sus obras de teatro, ¿no? Y entonces hacíamos ese intercambio y ya podíamos grabar en un teatro. Y así fue como logramos sacar la película, pero eso como que todo se construyó un poco desde el guión. Sí. A mí me gustaría, justo ahora que estás mencionando, pues, los entornos, las locaciones, hablar acerca de la manera tan útil, o esta aplicación tan narrativa acerca de las metáforas que logras en tu película, que me parecen muy efectivas, ¿no? Desde esta pared de escalada, en donde, bueno, esta heroína, ¿no? Se va a ver enfrentada justamente, pues, a un escenario que no conoce, ni siquiera tiene como las herramientas adecuadas para poder, subir en él o evitar los obstáculos. Esta voz de esta narradora, ¿no? Que inicia y nos sitúa exactamente quién es el personaje y cuál es el camino del héroe que va a continuar, o este departamento despojado de toda calidez personal en donde vive la amiga, ¿no? ¿Cómo fuiste como haciendo las implicaciones o insertando las metáforas o los mensajes en cada uno de los escenarios? Sí, pues a mí los audiolibros de autoayuda se me hacían como algo muy interesante porque justo trabajo mucho con un estudio de música que se llama Pedro y el Lobo y ellos se dedican, o sea, parte de lo que les da dinero en realidad es los audiolibros. Y son muchos audiolibros de autoayuda, de superación personal, que pues pueden ser herramientas muy efectivas, pero también pues esconden una mentira, ¿no? Porque al final no está en tus manos o en las manos de quien sea el éxito. O sea, pues hay muchos factores. Yo sé que uno puede esforzarse y sonreír y salir adelante y tal vez la vida lo premie, pero no siempre sucede. Entonces, me gustaba contraponer a este personaje de Elena, que es como esta persona que se revuelca en su miseria absolutamente, a leer estos audiolibros que para ella son como un optimismo agresivo, ¿no? Y entonces se me hacía que así la podía yuxtaponer padre a ese personaje y desde el principio hablar de los temas de la película, ¿no? Con la pared de escalada, pues justo también, pues ves que esos muros de escalada tienen los agarres, son de un color, ¿no? Y entonces ya sabes que esa es la ruta que tienes que seguir. Y ella se sube agarrándose de todos los colores, ¿no? Porque, pues no, como que solo por subir, ¿no? Y cuando llega hasta arriba ya no se puede bajar. Y eso era un poquito más porque como la película tiene mucho de comedia, pues también me parecía divertido jugar con la comedia física. Este, y así pues íbamos tratando de hacer que estas situaciones hicieran eco un poco de las temáticas de la película y algunas logramos ser más profundos que otras, ¿no? ¿Tú qué piensas? Sí, sí, pues no, creo que lo dijiste muy bien. Ajá. Oye, Camila, cuéntanos justamente también de la construcción de tu personaje. En esto que mencionaba José Luis, sí es una película que deambula por algunos géneros, pero tu personaje es complejo, ¿no? Porque sí nos tiene que conectar con esta idea de alguien que quiere alcanzar algo. De repente se vuelve un personaje medio incómodo, ¿no? De repente, pues, sentimos esa empatía, como ya lo mencioné. Cuéntanos un poquito cuál fue la construcción de este personaje, que además, digo, se percibe que ha de haber sido una construcción bastante divertida. Sí, la verdad es que, como decía hace un momento, hay muchas cosas y en particular en ese momento yo estaba, pues, como medio nerviosa de que veníamos saliendo de la pandemia. Yo no sabía si mi carrera tenía sentido perseguirla, porque apenas veíamos la luz al final del túnel en ese sentido. Apenas, los sets estaban empezando a regresar a la normalidad y no había mucha chamba o así. Entonces, en ese sentido, el lado de las frustraciones y de las aspiraciones para mí fue muy fácil entrarle porque estaba muy cerca de mí. Entonces, por otro lado, había cosas en las que yo sí me sentía muy distinta de Elena y a mí me parecía muy importante no juzgarla, ¿no? Incluso en las cosas que parece que dices, ¿por qué está haciendo esto esta persona? Eh, pues sí, yo quería
hacerla un poco, o sea, abordarla un poco más desde el cinismo de hacer, por ejemplo, lo de Carla, lo de ir a buscar a su amiga así nomás, pues decir como, pues no pasa nada, ¿no? O sea, ¿qué puede salir mal? Si me vuelve a ver y le vuelvo a caer bien, se le puede pedir las cosas, ¿no? O sea, como y y también toda esta cosa del privilegio, de, como decía José Luis, revolcarse en la miseria. Creo que uno siempre ve el jardín más verde en la otra casa, y muchas veces sí es más verde en la otra casa, ¿no? Entonces, yo quería, pues, justo equilibrar esto de decir, pues sí está en una situación a lo mejor de desventaja en comparación a la amiga, que siento que esos rencores eran muy fáciles de encontrarlos, ¿no? Y de pensarlos y hacerlos propios para que el personaje, pues, tuviera esa profundidad de decir, pues, es que si esta persona quisiera seguir una carrera artística, lo haría. O sea, ella no es rica porque sea una empresaria, es rica y además es empresaria, ¿no? Y y pues sí, eso, o sea, como no quería justo juzgarla por azotarse, entonces, pues sí, quería que hubiera las 2 cosas. Y también ayudó mucho la relación con Lucy. Lucy es mi amiga desde la carrera y construir la relación de ellas 2 desde antes, ¿no? O sea, imaginar, cómo eran estas amigas antes. Y creo que conforme avanza la película uno se da cuenta de que estas 2 personas sí podrían ser amigas, y eso me parecía muy importante, y a Lucy también, ¿no? Entonces, cuando construimos la relación de ellas 2 previa a este reencuentro, decíamos: "Sí, yo creo que sí eran las 2 chicas raras en la prepa", y al final, pues, una se pudo, eh, encajar mejor con este grupo de personas a las que mencionan, ¿no? Sí, y creo que, bueno, la película, pues, también nos habla acerca de una sociedad, pues, donde hay unas muy marcadas diferencias, ¿no? De repente, pues, una juventud a la que aparentemente se le da todo, que el camino lo tiene, pues, ya sin obstáculos. Y la otra parte en donde está, pues, la protagonista, que de repente tiene que partir de cero. Pero me gustaría preguntarle a ambos, ¿qué lugar ocupa el silencio, lo no dicho dentro de la tanto dentro de la narrativa como en la interpretación? Y sobre todo el silencio y la música, ¿no? Y hablo del silencio porque aunque escuchamos, hay de repente como un diálogo constante entre los jóvenes, hay un marcado silencio de la protagonista, que la vemos todo el tiempo como en esta situación, tal vez, no sé, de frustración, de incomodidad o de pensamiento, de reflexión. Sí, pues a mí me gusta la herramienta del silencio porque ayuda a acentuar la incomodidad bastante, porque si estás platicando con alguien y ya nadie tiene algo que decir, ese silencio se siente eterno, ¿no? Pero también lo divertido del proceso fue que, pues, como hay algunas escenas en las que la cámara no se mueve y es fija y están los 2 personajes platicando y no hay cortes, entonces como que, pues, era un juego de ellas 2, de Camila y Lucy, ¿no? De hacer esta conversación y escoger dónde están sus pausas y escoger en dónde se están incomodando, ¿no? Y entonces es un poquito y provocar esta idea de estas pequeñas fricciones, esta incomodidad, que, pues, también son parte de la amistad, ¿no? O sea, supongo que una amistad perfecta en una amistad perfecta el silencio es muy puro, ¿no? Y muy limpio. Y aquí justo era lo contrario, ¿no? Queríamos hacer una una relación muy imperfecta. Entonces, también lo que hizo Raúl, que fue el diseñador sonoro, era como acentuar el traguito de agua, ¿no? Y como el clink del vaso cuando lo ponen en la mesa porque el silencio, pues, también tiene el silencio no existe, pues, o sea, el silencio también tiene un sonido, ¿no? Y Raúl fue muy acertado en acentuarlo con esa fisicalidad, este, que me gusta mucho. Sí, y en cuanto a interpretación, siento que justo los silencios, las pausas, son de esas cosas que son imposibles de evitar habitarlas realmente. O sea, sí, son de esos momentos en los que, pues,
realmente estás callado, ¿no? Realmente estás ahí y no solamente es contar 10 Mississippis a que llega tu siguiente línea, o sea, genuinamente se hace eterno estando ahí, ¿no? Entonces era muy divertido. Pues sí, todas esas escenas de la casa, me acuerdo que no las tiramos tantas veces porque esa locación era un tiempo muy limitado, pero sí recuerdo que de las pocas notas que llegó a dar José Luis era como, no, más silencio, más pausa. Y Sí. sí, me acuerdo Ah. que sí hubo algún momento que dijiste, no, más, déjenlo más. O a lo mejor fue en Ajá. las lecturas, Tal vez. pero sí nos lo dijiste. O sea, como dejen muchísimo tiempo. Hay una obra de una autora que se llama Annie Baker, que me acuerdo muy bien, me recuerda mucho a José Luis porque entre las acotaciones dice que si dice pausa son creo que 10 segundos y si dice silencio son de 15 segundos en adelante. Así lo pone. Sí, y Ajá. dice muy claramente, dice, si ustedes hacen más cortos los silencios, están haciendo otra obra. Y me parece genial, me parece increíble, porque también es una obra muy incómoda, entonces me pone a pensar en eso, es como cuando de plano no sabes qué decir, ¿no? Y es muy chistoso, sí. Sí, como actriz fue muy divertido habitar todos esos momentos de incomodidad, porque siento que en la vida les huimos y es muy fácil, y ahora como que todo es en redes, es facilísimo como salirse de una conversación sin consecuencia alguna, y pues en persona no es tan simple, ¿no? La mayoría de las veces, y entonces sí, es padre poderse poner ahí en esos lugares donde no te querrías poner en la vida real, es lo que me encanta de de actuar. Sí, bueno, como ya decía Ross, es una película que está llena de ideas, de metáforas, ¿no? Inclusive esta necesidad de querer llenar silencios, pues también nos habla de una sociedad en la que estamos queriendo, pues sí, hablar de todo y estar publicando de todo, ¿no? Y de repente, pues sí, ese silencio se vuelve pues sí, como el enemigo a vencer, ¿no? Y es una película en la que también, pues, uno va pensando sobre distintas relaciones, ¿no? El clásico meme, ¿no? Del amigo que te va a vender seguros y de repente se aparece de la nada, Sí. ¿no? Yo me acordé también de algún otro amigo que quise reencontrar hace muchos años de una etapa muy anterior pues, bueno, momentos, por ejemplo, el personaje de Lucía, ¿no? De repente dice, bueno, es que le reclama al personaje Camila, ¿no? Le dice, bueno, es que, ¿por qué siempre hablamos de eso? Bueno, pues es que si quisiéramos tener nuevos recuerdos, tendríamos que vernos, ¿no? Háblanos un poquito también del aspecto musical, ¿no? Camila compone, obviamente es una película que, como ya decían, tiene el apoyo de un estudio que también se dedica a publicar canciones, el personaje está relacionado con eso. Cuéntenos un poquito de ese elemento. Eh, pues la canción de la película la escribí yo y en algún momento José Luis me dijo, ¿no? Como haz la canción, hazla en inglés. Yo suelo escribir en inglés porque la verdad es que escucho mucha música en inglés. Estoy tratando de escribir más en español, pero y él siempre me dice como, no, no escribes en inglés, escribe en español. Y me dijo, esta sí hazla en inglés justo para que esté ese comentario adentro de la película, ¿no? De por qué hacemos música en inglés y claramente en México tiene mucho más potencial algo en el idioma de aquí. Y bueno, pues Sí, los gringos no nos van a pelar nunca, o sea, es como hay que hacer música para nuestra gente, ¿no? sí. Pero Y, y bueno, el caso es que, pues sí, yo estuve dándole vueltas a eso. La verdad es que, como les decía hace rato, fue un momento medio extraño de mi vida. Estaba yo medio deprimida pues sí, por todo el tema de la pandemia. Para mí fue muy fuerte toda esa época. Em, el 2021 yo no sé cómo lo sobreviví. Y de hecho, bueno, esto es medio un spoiler de la canción, no de la película, pero la canción al final, la versión completa dice: "Yo me tendría que haber ido en 2021". Y eso es, pues sí, es de cómo yo me sentía en ese momento. Y creo que la canción de repente hizo clic, no sé, yo había escrito otra cosa antes que iba bien y, pues, nos gustaba y decíamos: "Ah, sí, está chido", pero de repente llegó la idea y la verdad es que me gusta que no sé, siento que hay un contraste muy curioso entre la melodía y los acordes. Se siente como algo juguetón, como algo más luminoso, y la letra, pues, es todo lo contrario, ¿no? Y creo que en Elena
eso me gustaba todavía más, ¿no? Porque siento que ella estaba todavía más oscura, más hundida en ese momento. Y, y pues sí, y creo que lo que me gusta mucho de la película es que al final sí conectan a través de eso, ¿no? A través de eso que a ella le estaba dando tanto miedo enseñar, eh, es que se dan cuenta que son más parecidas de lo que creen. Y yo creo que una de nuestras partes favoritas de la película son estas secuencias justamente en donde se rompe como, o se entran a otros mundos, a otras épocas, se rompe como la realidad y nos habla acerca de estas batallas internas del personaje de Elena, ¿no? La vamos a ver blandiendo una espada, entonces no sé si, ¿por qué justo en esa época, por qué justo esos pintorescos, arranques o lapsus emocionales? No sé, en realidad, a mí me gustan las secuencias oníricas, o sea, cuando el personaje se va a dormir y sueña, y normalmente no son muy narrativas porque no avanzan la historia, porque en realidad solo estás entrando al personaje. eh, no son muy eficientes narrativamente, pero a mí me gusta cuando las películas hacen eso. Y creo que en esta película justo llevas como todo este tiempo que sucede en este departamento frío, como dices, estéril, incómodo y triste. Y, y, y no sé, tal vez era una intuición ahí subconsciente de que la película necesitaba romper esa tensión en ese momento y irnos a algo como completamente disparatado. Este, y a mí me gusta, yo también soy montañista, ¿no? Y de hecho tengo un trabajo que soy guía de montaña, entonces conozco muy bien el Nevado de Toluca y el Iztaccíhuatl y todas estas montañas y quería grabar una escena ahí como, pues no sé, me gusta la montaña y sentía que era una locación que nos podía dar un valor de producción bueno, con nuestro poco presupuesto y les dije, hagamos esta onda del caballero y el dragón. Y pues también encontrábamos que había como muchas cosas ahí, porque al final Elena pues siente que ella es la protagonista, ¿no? Y que ella tiene que vencer al dragón malvado y el dragón suele ser en la mitología esta persona que pues agarra riquezas Ujú. y las guarda, ¿no? En un castillo Custodiando algo. abandonado o Ujú. entonces yo pensaba, pues la amiga rica pues puede ser esta figura del dragón y Elena en su sueño la mata, ¿no? Y es como, porque como que es como algo que siente Elena, está haciendo una justicia social o algo así extraño ahí con ese sueño y luego se siente culpable de haber soñado eso, ¿no? Sí. Sí, a mí me divierte Bueno, ya la mucho. spoileé toda. Ya le hemos estado spoileando todo este Ajá. rato, estoy muy preocupada. Pero sí, a mí algo que me da mucha risa de esa parte es como como cuando empieza hablando como los audiolibros y luego como doblaje, y creo que es que eso es muy de sueño, como que si estuviste haciendo algo todo el día, lo vas a soñar, y siento que, no sé, me gusta mucho, me divierte mucho pues, esa dirección de José Luis de hablar así, además de que sí fue muy divertido hacer esas voces. Bueno, yo creo que con todos los elementos cinematográficos de la película, más allá de contar parte de la narrativa de la misma, está la experiencia, ¿no? De sentarse a ver la película e imbuirse en ella y pues eso digamos que no es spoilereable, ¿no? Entonces digamos que ahí está la invitación a que la gente la vaya a ver en ese sentido. Y pues bueno, hay muchas reflexiones en la película, cierra con una que no quiero estropearles porque me parece también Ujú. una parte muy interesante, pero otra vez retomando el tema de la producción, porque es una producción independiente, con todos estos elementos que ya platicaban, de acuerdos, de cómo conseguir los elementos. Vivimos momentos muy interesantes, no solamente muy retadores también, no solamente en el cine mexicano, sino en el cine en general, ¿no? Estamos viendo en Estados Unidos, por ejemplo, con la compra de Netflix de Warner Brothers, un monopolio, el nacimiento de un nuevo monopolio, también con las herramientas de inteligencia artificial que pues está aquí, o sea, ya no se va a ir, ¿no? Estamos viendo también el cómo potencializar la forma de que muchas de las historias sean similares, ¿no? Y sean más pensadas para tratar de llegar a un público general en lugar de atreverse a hacer cosas.
Pero por el otro lado también tenemos la independencia, ¿no? La independencia, la posibilidad de presentar proyectos en algún momento, en algún momento de la película. Se menciona, bueno, ¿por qué no lo subes a tal plataforma? Hay muchas formas de abrirse caminos y la historia de su película, pues se abre y están en pantallas grandes a partir de hoy, jueves 15 de enero. Saludos a la gente que nos escucha en el futuro. Pero creo que hay muchas reflexiones ahí. Me gustaría escuchar un poquito de ustedes, cómo se sienten, ¿no? Porque es un triunfo ver su película en las pantallas grandes, ¿no? Y creo que eso es algo también loable. Pues sí, es, es una locura de tiempos, ¿no? Por un lado, como dices, es pues hay instituciones o empresas que están haciendo cine para para comerciar, ¿no? Y para la masa. Este, que pues es cine del que se hace mucha prensa, del que se habla mucho, de que tiene mucha proyección, muchas plataformas, etcétera. Pues lo de Netflix comprando Warner, pues también da un poquito de miedo porque dices, pues, ¿qué va a pasar con los cines, no? O sea, ¿te imaginas un futuro en 10 años donde va a haber la mitad de cines que hay ahora tal vez? Y si de por sí, pues, es difícil encontrar el tiempo para ir al cine, mucha gente va 2 veces al año, yo qué sé. Este, pues, con esta onda, pues, ya la gente va a ver las pelis en su casa, se experimentan diferente. Ya siento que hay muchas películas que se hacen para experimentarse en la casa y no para experimentarse en la pantalla grande. Tengo esa corazonada, la verdad. No sé, pues es raro justo poder tener la película y que la gente pueda irla a ver al cine. Una película que se hizo de esta forma, ¿no? En este microcosmos de lo independiente, miserable, pues poder tener un público, la verdad es algo, o sea, es como un fracaso que se siente como éxito, ¿no? Vivir en este mundo donde todo está la IA, ¿no? Que a mí me da muchísimo miedo la IA, la verdad, como que no me hace feliz. Yo no soy de las personas que le ven el lado bueno, al menos a la IA Generativa. generativa de texto y imagen, ¿no? O sea, digo, si descubre cómo detectar el cáncer me parece fascinante, pero sí, yo no puedo contestar esta pregunta, no sé, ya me enredé porque son muchos temas y no sé cómo sentirme. Yo soy muy pesimista, entonces estar feliz se siente raro. No, pero la verdad es que creo que sí, no sé, yo sí lo veo como un triunfo, porque yo veo este tipo de cine como una especie de resistencia. Y siento que eventualmente, por ejemplo, con esto de Netflix, yo creo que exhibir cine también se va a volver una especie de resistencia. Y es feo que tenga que serla así, ¿no? Pero, ay, no sé, o a lo mejor lo estoy romantizando sin mucho, eh, pues no sé, tal vez no debería, pero pienso y digo, bueno, pues la gente que le gusta irse a sentar al cine va a seguir buscando qué ver en el cine, ¿no? Y va a buscar dónde ver ese cine así. Entonces, tal vez, efectivamente, los cines de cadenas enormes tengan que, pues, bajar sus presupuestos y a lo mejor cierren cines, efectivamente, como decía José Luis, a largo plazo, porque ya no pueden tener las blockbusters durante un mes, ¿no? Y eso obviamente no va a ser bueno, pero creo que tal vez, pues no sé, la necesidad de irse a sentar con tus palomitas en un espacio diferente va a seguir ahí y no sé, y a lo mejor definitivamente va a cambiar, pero la verdad es que ya se siente un poco así hacer cine tan chiquito, ¿no? Yo siempre no me voy a cansar de remarcar lo importante que es el papel de Fernando Montes de Oca, que es Benuca Films, nuestro distribuidor, porque verdaderamente él apuesta por películas, por narrativas diferentes, independientes, que probablemente no verían la luz en otras circunstancias, ¿no? Si él no se rifara por ellas, por esas películas y por esos artistas y esas artistas. La verdad es que sí es un sueño tener este estreno. Yo estoy muy contenta. Hace rato me metí a ver los horarios de la Cineteca de las Artes porque mi mamá quería saber. Y dije: "¿Qué? ¿Tenemos tantas?". O sea, dije como: "Guau", o sea, realmente es una maravilla. Y yo, pues, no sé, insisto, siento que es una especie de resistencia
Y no sé, yo creo que se puede ir armando un camino o aunque sea ir encontrando el espacio y el público que esté dispuesto a ver este cine y apoyar este cine y a seguirlo haciendo y exhibiendo y pues sí, todos esos pasos necesarios para que siga, para que no deje de existir. Y creo que, justamente el personaje de Elena es en sí mismo como un símbolo de esta resistencia, ¿no? Su manera tradicional de componer con su guitarra, en lugar de una computadora, tratando de encontrar como los caminos tradicionales para darse a conocer, en medio, como dices, de un mundo, pues, que está en este constante cambio. ¿Nos podrían decir en qué cine se va, a exhibir justamente? ¿Dónde pueden ir a ver esta película? Y sobre todo, ¿cuál es el diálogo, emocional que creen que va a vivir el público al verla? Pues yo creo que hay público para todo. Sabemos que la película a pesar de que yo la considero muy divertida y que llegamos a cosas muy profundas de muchas formas, también es una película incómoda. Entonces yo creo que hay que llegar con el corazón así listo para ver a personajes medio difíciles, tratar entre ellos pero yo siento que puede resonar así, si vas con empatía y vas como con esa disposición, ¿no? Creo que en un cine también es diferente porque no estás viendo tu celular. Ujú. En ese sentido, el diálogo me gusta. La película, pues también habla de muchas cosas que está experimentando estas generaciones de nuestra edad. Entonces, probablemente, pues no sé, nuestros papás la han visto diferente, ¿no? O sea, como que les parece demasiado deprimente a nuestros papás y a nosotros no tanto, como que nos parece más normalita. Este, sí, pero pues en realidad yo creo que también difícil predecir al público, difícil saber, ¿no? Qué tipo de respuesta va a tener o si, ajá. Que la verdad, bueno, no sé si es porque tuvimos una premiere hace poco y la verdad es que había muchos actores en la sala y la mayoría de la gente la recibió muy bien, ¿no? Y de hecho, algo que es curioso, un amigo que estaba ahí mencionó que a él más que, o sea, le recordó claramente a su vida de actor, pero también mencionó que vio mucho a su hermana, que es chef, y y que también se ha visto un camino difícil en levantar su propia cocina, en hacer su caminito, ¿no? Entonces, yo realmente creo que cualquier persona que esté en este momento como de carrera que parece que ya está estable, pero todavía no, y todavía no, eh, pues sí, termina de reventar y de ser algo o alguien como lo que te hace sentir la sociedad, que es el éxito, y lo que es el éxito en este sistema, ¿no? Em, Cualquier persona que se haya encontrado en ese punto de incertidumbre creo que puede conectar con 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 el personaje y con lo que está pasando en ese momento, así sea, pues sí, una chef, o un artista, o un arquitecto, o a lo mejor un estudiante incluso que no sé. O sea, creo que esos a mí me parecen muy universales esos sentimientos de qué rayos estoy haciendo con mi vida, lo estoy haciendo bien, va a ir a algún lado. Y también todo el tema de las relaciones humanas, ¿no? De las conexiones, de por qué nos juntamos con quien nos juntamos, de sí, de qué nos hace conectar con los demás y y qué tanto, pues, estas brechas de privilegio, de diferencias de ideología nos pueden realmente separar, ¿no? Y bueno, preguntaron de qué cines va a estar. Aquí tengo una lista. Por ¿Quieren favor. que toda la lista me la he hecho? Bueno, en la Ciudad de México va a estar en la Cineteca Nacional de las Artes, en Cinemex Patriotismo, Cinemex Encuentro Oceanía, Cinemex San Mateo, La Casa del Cine, Cinemanía Loreto, Cine Tonalá y Film Club Café. En Culiacán va a estar en El Beso del Búho, en Guadalajara en la Cineteca FIC. O sea, la cineteca que está ahí en la UDG, ¿no? Luego en Cinemexania, en Puebla en Interestela Cinema, San Luis Potosí, Cineteca Alameda, Tijuana, Cineteca Tijuana Secut, en Toluca, en el Centro Audiovisual Toluca, y pronto estará también en otras ciudades como Cuernavaca, Monterrey, Guanajuato y Tampico. Bueno, pues ahí está la lista precisamente de películas, la invitación también. Órale.
invito a la gente que justamente se acerque a esos cines que luego no conoce, y creo que estas películas también son una oportunidad para ello. Y no sé, querida Ros, y también lo comparto con Camila y José Luis, siempre me queda como esa cosquillita de conocer, por ejemplo, no sé, el beso del búho en Culiacán, ¿no? ¿Cómo será ese espacio? Darse una Es que vuelta a estos sí. cines, ¿no? Sí. Fernando Montes de Oca, que es Benuca Films, que es nuestro Sí, le distribuidor. enviamos un abrazo y feliz año. Él es un mago, así. Si no hay salas en una ciudad, encuentra una cafetería con ganas de hacer un cineclub y lo convierte en una pantalla, ¿no? Entonces, bueno, el beso del búho no sé si sea el caso, pero sé que Fer logra poner películas en ciudades de las maneras más inesperadas y me parece muy importante también. Y justo como dices, como conocer estos espacios independientes, pues también son proyectos como hacer las películas o como hacer el podcast, o sea, son cosas que dentro de lo que posible es importante apoyarlas, ¿no? Porque tienen un corazón y un esfuerzo y pues son espacios que generan comunidad y son cosas, es algo que ahorita nos hace falta mucho, la verdad, me parece. Sí, Sí, que ya es rompamos parte de la ese. aventura. Y nosotros justamente abrazamos estos espacios que se abren, ¿no? A estos cines distintos, estas voces nuevas y sobre todo estos mensajes y de todo lo que quieren decir que ya lo averiguarán, sobre todo en la secuencia final de la película. Sí, sí, yo invito a la gente que se salga de la comodidad, o sea, estamos en un mundo en el que queremos sentirnos siempre cómodos, sentirnos cómodos con las opiniones de otras personas, tratemos de sacarnos de esa comodidad y atrevámonos a más, ¿no? Y creo que precisamente, esta película apuesta a ello. Entonces, pues nada, toda la información, como ya mencionaban, en Benuca Films, ahí búsquenlos en X y en Instagram, ahí están subiendo toda la información de la película. Una canción sobre lo que sea a partir de hoy, 15 de enero. Saludos a la gente que nos escucha en el futuro. Y pues nada, José Luis Izuart y Camila Acosta, muchas gracias por estar en este primer doble enfoque del año. Que sea un año exitoso para ustedes, una Que vida sea un exitosa y año, que sean ¿verdad? muchas películas más. Muchísimas gracias, igual para ustedes. No, y por ver la Buen año. película y darnos aquí la conversación y todo. Sí, muchas gracias. Nos ayuda mucho. Sí. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, pues querida Ros, mil gracias. Nos vemos con más doble enfoque. Estaremos todos los jueves apoyando al cine mexicano. Yo siempre digo, pues este cine que está en la temporada de premios, que todo el mundo se suma a ello, que está bien, padrísimo. Tiene mucho dinero para promocionarse, y a nosotros no nos toca ese dinero. Entonces, prefiero hablar de otro cine, ¿no? Y entonces estamos aquí en este doble enfoque. Muchas gracias. Cuídense, bye, Ros. Esto Hasta es luego, doble gracias. enfoque. Cinemanet, más pantalla y memoria. Muchas gracias, Alberto Rosales, detrás de la producción. Y nosotros nos escuchamos y vemos en este caso en un próximo episodio. Hasta la próxima. The list of places that I miss, the red is fading from my cheeks. My eyes have opened every single morning since the day I was born. The sky is blue, but I feel gray. I am addicted to my bed. My blood is red and I will get it flowing. My feet like ice, my shrinking size. I wish I didn't memorize the things that later set my brain on fire. I look around, I feel ashamed, 'cause lucky kids should not complain. But when I let my thoughts run wild, I wish I got hit by a train. I think of death, a weird amount, and when I cry, I lose the count of tears I've shed to water
Pantalla y memoria. El arte de recordar a través del cine. Un podcast de Enrique Figueroa MX. Esto fue Cinemanet. El cine se ve, pero también se escucha. Les esperamos en nuestro próximo episodio. Cine Cine y más cine.